los hitos científicos van cayendo con el tiempo y, por tanto, debemos de ser cautos en todo esto. Mi idea, por tanto, es hablar de un leve repaso sobre los campos electromagnéticos y cuáles son aquellos mecanismos a través de los cuales puede producir enfermedades y cuáles son ese tipo de enfermedades más corrientes. Bueno, campo electromagnético es la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético, como su nombre dice, y es ni más ni menos aquella onda que se produce cuando un campo eléctrico no es estático. Cuando un campo eléctrico se transmite, cuando se transmite la corriente eléctrica, esto genera un campo electromagnético. Por tanto, salvo pequeñas excepciones, en donde tenemos cerca de nosotros campos eléctricos estáticos, la mayor parte de las situaciones, incluido esto que tengo yo aquí colocado, genera campos electromagnéticos. La cuestión es si esos campos tienen intensidad suficiente para ser nocivos para la salud. Y bueno, aquí he puesto yo algunas formas en las cuales se miden la intensidad, voltaje o tensión de los campos eléctricos y magnéticos, como la más utilizada, y de la que yo voy a hablar, es el Tesla. Bueno, el Tesla ni más ni menos que es una forma de medir la densidad del flujo electromagnético y, por tanto, a mayor número de Teslas, mayor intensidad. La diferencia entre campos eléctricos y campos magnéticos es fundamentalmente que la población en general está o estamos más protegidos de los campos eléctricos que los magnéticos, porque simplemente tienen menor capacidad de penetración y, por tanto, en todas las estructuras, las viviendas, los campos eléctricos prácticamente no lo atraviesan, los campos electromagnéticos sí atraviesan. ¿Por qué? Porque para que el campo electromagnético no atravesara nuestra vivienda, tendríamos que poner un grosor de las paredes muchísimo más alto. Y eso implicaría un coste muchísimo más elevado de una vivienda. Por eso no se hace. Por eso estamos más expuestos a estos campos magnéticos. Por tanto, la ventaja es que la intensidad del campo eléctrico-magnético disminuye con la distancia. Eso ya es lo primero que sabemos. Nosotros nos podemos proteger de un campo electromagnético alejándonos de él. Con lo cual, bueno, tenemos una forma pasiva de prevenir el daño de un campo electromagnético. Nos escapamos. El problema es que el campo electromagnético que genera un móvil que llevamos en el oído lo tenemos ahí colocado. No nos podemos escapar de él. De otros sí. Así que seguimos con los problemas. Una cosa curiosa. Nosotros estamos, o la vida está en la superficie de la Tierra desde hace miles de millones de años. Y la superficie terrestre tiene un campo electromagnético, el campo electromagnético terrestre, que tiene este valor aproximado de 50 microteslas. Así que nosotros hemos evolucionado estando sometidos a campos electromagnéticos de manera continua, que además cambiaban de intensidad con cierta frecuencia cuando se producen tormentas solares. Por tanto, si nosotros hemos evolucionado con campos electromagnéticos, ¿por qué ahora decimos que los campos electromagnéticos son malos? De hecho, el campo electromagnético terrestre ha hecho que hayamos evolucionado hacia lo que somos ahora. Y somos lo que somos, y toda la vida animal y vegetal en la superficie de este planeta es como es, porque ha evolucionado medida o más o menos directamente por estos campos electromagnéticos. Y de hecho, durante la evolución, muchos animales los han utilizado en su favor, por ejemplo, para las migraciones, entre otras cosas. Pero además, la célula, vamos a verlo ahora, se ha adaptado a esos campos electromagnéticos para vivir mejor. Por tanto, hay campos electromagnéticos que son beneficiosos, son positivos, entre otros, los campos electromagnéticos naturales. Claro, después aparecen en un momento determinado de nuestra historia, hace muy poquito, otra serie de campos electromagnéticos generados por la actividad del ser humano. Entonces ahí empiezan a aparecer campos eléctricos primero, campos electromagnéticos, que poco a poco
va contaminando, si podemos usar esta palabra, todo el medio ambiente en el cual estamos viviendo. Y entonces sobre los campos electromagnéticos naturales se suman los campos electromagnéticos generados por todos aquellos productos que hoy en día estamos consumiendo. Como antes comentaban, tendríamos una opción, tirar a la basura todos estos productos, ir como un ermitaño a vivir en plena naturaleza al campo y entonces estamos ahí protegidos, volvamos a estar solo sometidos al campo electromagnético terrestre. Pero como eso no lo vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es, primero, verificar que los campos electromagnéticos artificiales pueden producir daño y, en segundo lugar, buscar mecanismos, procedimientos que nos permitan defendernos perdón, de esos campos, si es así. No sé si esto será efecto de este campo electromagnético que tengo aquí colocado. El efecto galopante del campo electromagnético. Bueno, desde el punto de vista físico, nosotros podemos hablar de espectro electromagnético considerando las distintas longitudes de onda de los distintos campos electromagnéticos que se producen por distintos artefactos. Lo que podemos ver a grandes rasgos, esta diapositiva simplemente es para comparar la longitud de onda. La longitud de onda es la diferencia que existe entre dos eventos iguales de un ciclo completo. La longitud de onda, conforme aumenta la frecuencia del campo electromagnético, disminuye la longitud de onda, y aquí pues se refleja en relación al tamaño de distintos modelos animales, átomos, células, moléculas, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos ondas, campos electromagnéticos generados por ondas de muy baja frecuencia, y conforme va aumentando la frecuencia, lo que podemos observar es que la energía transmitida por esas ondas también aumenta. Esto quiere decir, a priori, que a mayor frecuencia y menor longitud de onda, más daño puede ser producido por esa radiación electromagnética. Por supuesto, esto lo vemos aquí más fácilmente, porque tenemos o podemos clasificar la radiación electromagnética en dos grandes grupos. Aquella que llamamos radiación ionizante, bueno, es la que se utiliza fundamentalmente en los sistemas de análisis de imagen médico, simplemente la radiografía, los rayos X. Son un tipo de radiación ionizante. Es muy dañina, es muy peligrosa. Como sabemos que es muy peligrosa, como sabemos lo que produce, hemos podido poner en marcha mecanismos de defensa. Y por eso nosotros podemos hacer a pacientes radiografías sin que exista un problema de daño derivado de esas radiaciones. Pero lo que sí está claro hoy en día es que se está viendo que una persona, un paciente, que a lo largo de su vida es examinado con cierta frecuencia a través de rayos X, tiene más probabilidades de sufrir cáncer. Con lo cual no son inocuas. Tenemos que utilizar las radiografías lo menos posible, pero sabemos que hacen daño, sabemos por qué producen el daño y sabemos protegernos. Que nos protejamos o no es otra cosa. Por tanto, lo importante es saber si algo produce daño, cómo se produce ese daño, para buscar los mecanismos que nos permiten protegerlos. Antes contaba yo la historia a principios del siglo pasado, tras el descubrimiento de los rayos X, cuando un gran descubrimiento científico aparece, no se sabe exactamente hasta qué punto puede ser bueno o malo, y en Estados Unidos hubo una afición a pasar durante 1 o 2 horas diarias por un aparato que generaba rayos X, porque eso decía que era bueno para la salud. Sería bueno para la salud del médico que hacía la radiación de rayos X, porque todos iban muriendo poco a poco. Es decir, al cabo de poco tiempo se vio que esa radiación de rayos X era muy nociva para la salud. ¿Por qué? Porque la radiación ionizante es tan dañina que rápidamente induce muerte celular y muerte del individuo, y
tumorigénesis, etcétera, etcétera. Entonces, es muy fácil encontrar causa-efecto. Por tanto, si la radiación, los rayos X, producen un efecto tan dañino que aparece a tan corto plazo, inmediatamente nos damos cuenta. El problema es cuando un tipo de radiación, en el caso que estamos hablando, no genera ese daño tan espectacular. Y a lo mejor ese daño va apareciendo lentamente a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y al cabo de 30 años empezamos a ver los efectos de esa exposición a largo plazo. Ese es el problema que hace que muchas veces no seamos sensibles a que ese tipo de radiación puede producir daño y debemos desde ya, desde el momento en que la utilizamos, protegernos frente a sus posibles efectos.